Radio Cooks presenta Podcast Edición Especial, con la participación de Diverso Incluyente y Stay Active. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Sara Gutiérrez y me da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes. Precisamente hoy estamos en una edición especial del programa Diverso e Incluyente y Stay Active, para el cual también tenemos el gusto y la presencia de la licenciada Damaris Tiscareño, que pues aquí los estoy acompañando nuevamente, otro episodio más y encantada de estar aquí con mis compañeros. Muy bien, en mi caso pues soy el doctor Israel Huerta y estaremos hablando sobre discapacidad en el deporte. Perfecto, muy bien Damaris, pues creo que es un tema sumamente interesante sobre el cual en esta colaboración podemos ampliar un poquito más las perspectivas que tenemos de ambos programas. Quizás sería un poco prudente para quienes no nos han escuchado o quizás han escuchado solo algunos de los capítulos que nos hablaras un poquito de qué se trata de manera resumida Stay Active. Bueno, pues Stay Active más que nada es para promover la actividad física y también estilos de vida saludable, mayoritariamente en la red universitaria de la Universidad de Guadalajara. Claro está que pues de aquí, de esta red, podemos hacer la difusión y la promoción de la actividad física a nuestro entorno. Y en el caso de Diverso e Incluyente, maestra. Diverso e Incluyente es un programa que está enfocado a la comunidad universitaria, en donde buscamos promover una cultura de inclusión y el respeto hacia las distintas poblaciones que se encuentran en alguna condición de vulnerabilidad, como lo son personas con discapacidad, de la diversidad sexual, lingüística y cultural. Así es. Y bueno, nuestras redes de contacto de manera personal son en Instagram, damaris.tiscafit. Maestra Sara. El mío en Facebook estoy como Sara Gutiérrez. Y a mí de manera personal me pueden encontrar en @israelhps en Twitter. Una vez que nos hemos presentado y que hemos dado esta introducción a nuestros programas, valdría la pena comenzar a cuestionarnos. Primero, ¿qué es la discapacidad y cómo se relaciona precisamente con el deporte? Maestra Sara, de manera general, ¿qué nos podría decir acerca de la discapacidad desde este nuevo modelo social? La discapacidad es una condición que limita el funcionamiento de una persona que tiene alguna condición, ya sea con un impedimento motriz, con un impedimento intelectual, puede ser también de comunicación o puede ser visual incluso. Entonces es algo que para las personas pues limita el desarrollo como el resto de las demás personas que no tienen alguna condición como estas que acabo de describir. Muy bien, y además valdría la pena también agregar que desde el modelo social de la discapacidad, que es relativamente nuevo dado que se viene trabajando por lo menos en América Latina desde el año 2000, la discapacidad hace una diferenciación clara respecto a lo que es el impairment o impedimento, lo cual alude, como ya lo mencionó, a situaciones físicas, y la discapacidad que es entendida desde el punto de vista social. Es decir, el hecho de que una persona tenga un impairment o un impedimento no significa precisamente que tenga una discapacidad, dado, como ya lo referí, que la discapacidad es impuesta de manera social. Es decir, aquellas barreras que ponemos como limitantes, ya sean físicas, sociales, políticas o culturales, lo cual obviamente, puede llevar, como ya lo veremos a lo largo del programa, a delimitar ciertas actividades de las personas. Aquí la pregunta sería, ¿cómo impacta precisamente, Damaris, este tipo de acciones o este tipo de barreras en la interacción de las personas de manera social en el ambiente, por lo menos motriz, o en el ambiente que tiene que ver con el deporte? Algo que debemos tener en cuenta en esto es que debemos diferenciar entre el deporte inclusivo y el deporte adaptado, que pues de esta manera podemos hacer que todas las personas realicen algún tipo de actividad física o deporte. En el deporte inclusivo, como su nombre lo dice, todas las personas pueden realizar ese tipo de deporte
de alguna u otra manera. No es necesario que sea modificado. Como en este caso, en el deporte adaptado, pues el deporte adaptado ya sufre algunas modificaciones para que las personas puedan realizar este tipo de actividad. Un ejemplo muy claro que a mí me gusta siempre ponerlo y es muy común, tenemos el cachibol, el famosísimo cachibol, que pues normalmente las personas adultas mayores son las personas que lo practican. Y esto no quiere decir que ellos tengan alguna discapacidad, sino ahí estamos hablando de factores biológicos que pues en sí necesitan tener ese tipo de adaptación en el deporte para poder realizarlo. Pero también puede ser parte de un deporte incluyente o inclusivo al momento de que las personas adultas mayores y otro tipo de población también lo practiquen. Me parece muy interesante, Damaris, lo que nos acabas de mencionar, dado que precisamente existe una barrera muy clara entre lo que es la integración y la inclusión. Y precisamente se ve relación a esta parte del deporte, aludiendo, por ejemplo, que la integración tendría que ver con la incorporación de las personas, tanto en actividades físicas, deportivas, escolares, pero sin su participación como tal. Es decir, solamente estarían presentes y en el caso de la inclusión, las personas además de estar presentes se buscarían elementos que eliminarían esas barreras, pero además permitirían su participación plena en las actividades físicas, escolares, deportivas, lo cual obviamente precisamente ampliaría sus elementos o las situaciones en las que están interactuando. Maestra Sara, ¿alguna cosa que quisiera agregar? Sí, me parece muy interesante lo que nos acaba de comentar Damaris en cuanto a la diferencia que hay entre lo que es el deporte inclusivo y el deporte adaptado. Realmente para mí es algo nuevo y en este sentido es que quisiera entonces preguntarle en nuestro estado, por ejemplo, ¿cuáles son los deportes que más sobresalen? Si tiene conocimiento de cuáles deportes son los que más sobresalen cuando hablamos de un deporte inclusivo y cuáles serían aquellos que están dentro de lo que es un deporte adaptado. Bueno, pues de los más comunes que tenemos es el boccia, que es un deporte que prácticamente se utiliza pues la boca o esta parte del cuello para arriba, la cabeza, para jugar con una pelota. Y también tenemos el goalball, que pues es prácticamente para personas que tienen baja visión o ceguera completa. Son de los más comunes que tenemos e incluso algunos de ellos los podemos ver en los Juegos Olímpicos. Muy bien, que estaríamos entonces hablando de lo que son los juegos adaptados. En este caso, Damaris, ¿entendí bien? Así es un deporte adaptado. Ah, muy bien. Entonces es lo que encontramos dentro de los Juegos Paralímpicos, por ejemplo, que le llaman. Así es. Y justo me venía a la mente, acabo de ver ayer en redes sociales y creo que esto llevaría a responder la pregunta en cuanto a lo que entonces sería un deporte inclusivo, porque me parece que lo que tenemos realmente es un deporte adaptado y no un deporte inclusivo. Pero en redes circulaba una nota de un chico con síndrome Down que él no quiso, no recuerdo la categoría en la que estaba compitiendo, pero llamó mi atención porque la nota decía que él con síndrome Down pidió no estar en una categoría de un deporte adaptado, sino en la categoría de un deporte para personas convencionales sin ningún tipo de discapacidad y que incluso fue ganador del mismo. Por ahí circulaba la nota en redes, ojalá y la puedan seguir. Y entonces creo que realmente ahí sí estaríamos hablando de un deporte inclusivo porque se le dio la oportunidad de, o no sé si se le dio aquí ya a Israel, si me puedes orientar, porque, a ver, se le dio la oportunidad de que estuviera en una categoría, en un deporte convencional, en donde incluso fue ganador, pero ahí ya el tema de es un derecho, es una oportunidad, y el que él pudiera estar aquí, que además fue ganador. Bueno, de hecho es un tema muy interesante porque ha estado en debate durante mucho tiempo y no es una situación exclusiva del país ni de ciertos países, porque por ejemplo ahí se lucha por el reconocimiento también de las personas con su identificación o no su identificación con alguna discapacidad, dado que desde muchas legislaciones si la persona no se identifica como tal o no se da cabida a sí mismo como persona, como participante, como jugador, como en esta condición,
en muchas ocasiones no se le permite su participación en otras áreas, dado que precisamente se sigue considerando desde el modelo médico que el tener una discapacidad no se asume al impairment como tal, sino se asume a otras desventajas que pueden ser físicas, que pueden ser mentales, que pueden ser motrices, etcétera, lo cual, vamos, como lo sabemos, no limita. Y de hecho es un derecho por el cual las personas han estado luchando. Inclusive, por ejemplo, lo podemos ver cuando se solicita una beca deportiva o se solicita una beca común y corriente, las personas tienen que mostrar su identificación como persona con discapacidad, que tiene, por ejemplo, una certificación por parte del IMSS, del ISSSTE, del DIF, para poder adquirir esto. Y muchas personas dentro del área que tienen alguna condición de discapacidad, luchan precisamente por este derecho, es decir, no, yo no me identifico como tal, dado que la barrera es meramente social y tengo las condiciones o tengo las capacidades, que obviamente pues vienen del mismo término de capacidad, para seguir avanzando bajo otras perspectivas y no precisamente bajo el encasillamiento que se me hace. En este caso, bueno, no estaríamos hablando más bien que del caso de integración, el que se identifique con uno o con otro. En caso de ser inclusivo o incluyente, tendríamos que dar apertura a que la persona se pueda incorporar tanto a un área o a otra o al deporte en la categoría que le fuera más favorable, sin importar su condición como tal. Damaris, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, pues hablando de deporte para todos, es importante ya lo que dice la maestra Sara, recalcar que pues es un derecho constitucional. En el artículo 4 hablas que todas las personas tienen derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Entonces, ya haciendo énfasis en esto, pues es importante destacar algunos aspectos que hacen el deporte verdaderamente inclusivo, que pues también deberíamos de tener en cuenta la igualdad de las oportunidades, que es lo que estamos mencionando. Pues sería muy absurdo que no tener las mismas oportunidades y si estás realizando un mismo deporte, ¿sabes? Entonces, creo que aquí también tiene mucho que ver la empatía, porque no siempre las personas que tienen alguna discapacidad o es reconocida como discapacidad, les gusta que los tomes o que les hables como si fueran personas diferentes. Entonces, también tenemos nosotros un episodio que hablamos sobre la emisión de los mensajes hacia las personas en la práctica deportiva, y ese es uno de los puntos importantes. Tú no les vas a hablar a las personas que tienen alguna discapacidad o vas a hacer alguna convocatoria para algún deporte adaptado o algún deporte pues incluyente de una manera diferente. Necesitas hablarle a las personas como un todo para que ellas se sientan parte de esto. Entiendo el punto. Entonces, desde este punto de vista, entonces el deporte inclusivo, y bueno, lo que tú nos mencionas, también lo podríamos entender como una metodología o como un enfoque que está dentro de la práctica deportiva, Damaris. Sí, así es. De hecho, es un área aparte que pues es especializada en esto, en deporte inclusivo. Entiendo. Entonces, vamos, ¿cuál sería la diferenciación más clara entre el deporte inclusivo y el deporte adaptado? Y en todo caso, ¿de qué manera las personas pueden acercarse u orientarse para participar en uno o en otro? Prácticamente el deporte inclusivo pues es aquel que lo puedes practicar con todas las personas que tú quieras. O sea, si yo estoy en silla de ruedas, si hay alguien con discapacidad visual, si hay alguien que absolutamente parece que no tiene nada, ninguna discapacidad en cuestiones de salud, pues eso, y que están practicando alguna actividad deportiva, eso es deporte inclusivo. En el caso de deporte adaptado, pues prácticamente es la modificación que se le hace al deporte para que las personas lo practiquen. Por ejemplo, desde el material puede ser el tamaño de la pelota, el desplazarte, por ejemplo, que en este caso podría ser un partido de básquetbol, que pues se desplazan en silla de ruedas, algunos que tienen pues la venda en los ojos, los de discapacidad visual, etcétera. Entonces de ahí estamos hablando ya de deporte adaptado, o incluso también donde se adapta o se modifican las reglas para que un determinado tipo de población pues practique este deporte. Entiendo, de hecho me hiciste recordar
no hace mucho leía precisamente un artículo del Centro Fundación Rafa Nadal, en el que precisamente se mencionaba que en el deporte no se hace distinción entre raza, sexo, condición, origen étnico, origen social, inclusive cuestiones de discapacidad, ya que no son motivos excluyentes al momento de jugar o a la hora de entrenar, ya que se parte del punto de vista de que todas las personas se encuentran ante el mismo deporte. Sara. Yo, ahora que estaba escuchándoles, me viene una pregunta que me gustaría poner sobre la mesa y va en relación a un estudiante que tuve aquí y fui su tutora. Él compartía, estudiante con discapacidad visual, en algún momento intentó tomar clases de natación y resulta que no hubo alguien que pudiera enseñarle a nadar, entonces tuvo que buscar otras alternativas para practicar algún deporte. Se quedó con capoeira, creo que está en capoeira y está en gotcha, también que lo practica. Pero sí me llamó la atención que en primer momento lo que él deseaba, porque él deseaba aprender a nadar, incluso si era posible estar en alguna competencia, no había quien lo pudiera hacer. Entonces, para poder o que ellos tengan acceso a más que a un deporte adaptado, a un deporte inclusivo, allí qué es lo que haría falta, hacia dónde se tendría que dirigir el profesional de la salud que se está formando en esta área para poder dar atención desde el área de la educación física. No sé, es algo que, no, o sea, a lo mejor Damaris, tú nos podrías orientar, o sea, como profesionales de la salud, qué nos hace falta, qué tenemos que saber, cómo nos podemos formar. Esto que comenta maestra Sara es muy común y pues lamentablemente sí se ve demasiado. El hecho de que las personas pues quieran realizar algún deporte pero no se encuentran con personal o profesionales capacitados para impartir este deporte a personas con discapacidad. En este caso también es importante recalcar que las personas, si tú quieres realizar algún deporte, es importante que te dirijas con un profesional de la cultura física y del deporte, porque no siempre, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de natación, en las albercas o en los centros deportivos, contratan a personas que son profesionales en cultura física y deportes. Eso es muy importante. Y no por el hecho de que pues, la persona no sepa o no pueda tratar con alguna persona con discapacidad visual, significa que es un profesional de cultura física y deportes. En el caso de la Universidad de Guadalajara, en la licenciatura en cultura física y deportes, tenemos clases especializadas para deporte adaptado, para deporte incluyente, donde nos enseñan todo este tipo de deportes, cómo tratar con estas personas, pero también es importante tener en cuenta que como en otras carreras, pues la capacitación constante debe de ser, pues ahora sí que para toda la vida. Muy bien. Entonces podríamos entender que en este caso la inclusión juega un papel importante, considerando entonces que, esta no se limita solo a la flexibilización de diferentes campos o diferentes parámetros educativos en el deporte, pues para entender, sino que también se extiende a la cuestión de la diversidad, la cual está obviamente ligada a la heterogeneidad de las personas, es decir, entender como oportunidades este deporte, tanto adaptado como inclusivo, como oportunidades para enriquecernos, crecer, aprender obviamente de manera mutua y también en este caso plantear la diversidad no como una dificultad, sino más bien como una posibilidad de aprender. Es decir, podríamos entender que entonces educar de manera inclusiva en el deporte sería importante para hacer diagnósticos educativos también que se condicionan en la tarea docente, sobre todo del entrenador físico o también precisamente del alumno o el profesor en cultura física y deporte. Y aquí valdría la pena quizás mencionar, Damaris, Sara, también algunas situaciones que tienen que ver con el contexto social, económico y cultural en el que se desempeñan los niños, que yo agregaría también cuestiones como la edad, las características individuales, los intereses y las motivaciones, porque creo que a veces nos dejamos llevar por el hecho de que la persona tiene, por ejemplo, una condición de ceguera y entonces precisamente la tenemos que meter en un deporte que encaje con esas condiciones. ¿Cómo podríamos entender esto?
Bueno, desde el punto de vista de la educación física, pues aquí ya estamos hablando más del aspecto social. Pues tenemos en cuenta que desde ahí empieza pues como tal la pedagogía y la educación en el niño, que por medio del deporte pues podemos hacer maravillas. En este caso, pues la educación física podemos hacer este tipo de inclusión o de ámbito social de manera pues pacífica, donde los niños pues incluyan a todos por igual, independientemente de su etnia, de sus raíces culturales, de su estatus socioeconómico, incluso también de su rendimiento físico, porque pues también ahí se incluye mucho. Tenemos aquí en redes sociales pues bastantes videos donde entre niños se apoyan mutuamente para que pues realicen completamente sus actividades físicas de la clase de educación física. Esto los ayuda a que a lo largo de su ciclo escolar pues sigan apoyándose entre sí como personas y pues crean este ambiente social pues de manera más armónica. Entiendo, Sara. ¿Cómo consideras estos aspectos? Ahora quisiera responderlo con una anécdota, si me lo permiten. Hace unos meses, un estudiante con discapacidad auditiva nos compartía sobre el interés que tenía de practicar algún deporte. Entonces nos preguntaba como unidad de educación incluyente a dónde le podíamos recomendar, en dónde podía buscar un espacio con su discapacidad auditiva, una persona sorda, pudiera estar. Entonces pues empezamos a revisar y vimos en el complejo deportivo universitario estaba algo que a él le interesaba, que es básquetbol. Ya él algo practicaba y resulta que nos pusimos de acuerdo. Le digo, pues vamos a hablar ahí para que puedas ingresar, te pueden dar una beca, etcétera. Entonces fue una experiencia diferente, sorprendente para mí, porque fue muy grato el llegar y preguntar. Nos dan los informes, nos envían al área en donde estaba, en el domo, en donde estaba el profesor de básquetbol. Entonces llegamos, había pues chicos, no sé, adolescentes, jóvenes, ella estudiante universitario, y su primera impresión es de cómo voy a estar con niños pequeños. Entonces también el entrenador le ve y dice, no, dice, es que no, pues ella puede estar en la selección de aquí de la universidad de básquetbol. Dice, yo le he visto practicar y es buenísimo. Entonces yo le refería, es que sí, es un estudiante con discapacidad auditiva. Dice, sí, lo sé. Dice, yo le he venido siguiendo, él viene, incluso ha participado aquí en algunos partidos, y dice, sin problema, él puede incorporarse a la selección de básquetbol varonil. Nada más ahora estamos, ellos creo que estaban fuera, en 15 días están por acá. Entonces que se venga, que busque al entrenador, y sin problema él puede estar allí. Él perfectamente puede moverse, puede desplazarse, conoce jugadas, etcétera, en un lenguaje más de este deporte que es el básquetbol, pero fue muy grato. Entonces ya se lo comunicaba a este estudiante, sin problema tú puedes estar con otros chicos practicando algo que te gusta, y además vas a formar parte de la selección de básquetbol de aquí de la universidad. Entonces pues eso fue algo muy, muy fascinante, y creo que desde aquí ya estamos viendo también cómo pues hablamos de una inclusión en el deporte. Me entiendo, pues sí, precisamente creo que esta experiencia, además de lo que agregaba Damaris, nos permite ver precisamente que el deporte, bajo estas perspectivas, pues también se resume tanto en práctica como en aprendizaje, y también como una herramienta educativa inclusiva. Parto del supuesto también que mucha de la información que se tiene al momento de practicar el deporte, pues viene por diferentes canales, ¿no? Ya sea visual, kinestésico, auditivo, etcétera. Es decir, el hecho de que se limite a uno o se tenga la limitación de alguno de estos canales no significa que se puedan desarrollar algunos de los otros, dado obviamente, que habría mayor facilidad de algunos casos u otros. Y esto precisamente me lleva a pensar que si estos canales o estas situaciones en el deporte se ven involucradas a partir de lo sensorial,
esto permitiría entonces la adaptación de cierta capacidad de manera individual para que todas las personas estén presentes en el aula. Esto realmente lleva a una consecuencia. ¿Qué beneficios en todo caso tendría Damaris en la promoción y también la práctica de algunos de estos deportes, tanto inclusivos como adaptados, dentro de los mismos estudiantes? Muy bien, miren, fíjense que a esta pregunta me gustaría mencionar una frase de Nelson Mandela que dice: el deporte crea esperanza allí donde antes solo había desesperación. Entonces, imagínense cuántas personas que tienen alguna discapacidad o que son señalados por tener estas discapacidades, pues tienen depresión o ansiedad o algún tipo de problema psicológico que pueden evitar y que pueden mejorar a través de la práctica deportiva, contribuyendo pues en sí, como lo hemos hablado, desde la socialización en estos grupos como tal escolar, que estamos hablando ahorita desde el enfoque escolar, del deporte escolar, y pues también la pertenencia a un grupo, que no se sientan separados o excluidos de este tipo de grupos o de actividades que se realizan, que al momento que el profesor de educación física diga vamos a saltar, y si el niño o la niña cree que no puede hacerlo, y si sus compañeros lo motivan a hacerlo y resulta que sí podía, imagínense la alegría que le va a dar a este niño o a esta niña, y que a lo largo de su vida le va a ayudar bastante al momento de realizar cualquier tipo de actividades. Entonces mejora muchísimo su autoestima y pues tiene un ajuste emocional bastante fuerte. Y pues también ahí mencionar que la mejora de las capacidades físicas, el rendimiento funcional de su cuerpo, pues va a mejorar bastante. Es correcto. Y en me gustaría también agregar, por ejemplo, la función social que tiene el deporte, que no solo se limita a las personas con discapacidad, sino también que amplía precisamente, obviamente, pues algunos elementos que tienen que ver con situaciones biológicas, neurológicas, afectivas. Y bueno, claro que es inevitable también hacer mención que dentro de la práctica del deporte, pues también se incluye el de la diversidad. Y aquí obviamente la diversidad sexual pues también juega un elemento importante, dado que hasta hace algunos tiempos, por cuestiones de género, algunos deportes eran solamente excluidos hacia hombres, algunos otros solo hacia mujeres, y obviamente pues tampoco se le daba cabida a personas de la diversidad sexual, cuando en todo caso creo que muchas de estas situaciones que ya nos han comentado favorecen a la autonomía de las personas, sobre todo para resguardar, para retomar y también para dar visibilidad a muchos de estos grupos que han estado en riesgo de exclusión social, dado que el deporte, como ya lo mencionaron, pues también permite el intercambio cultural, en todo caso también la mejora en ciertas dimensiones sociales y comunitarias, y también afectivas emocionales, sobre todo porque también nos permite y nos introduce a la adquisición de rutinas, hábitos higiénicos, hábitos que tienen que ver no solo en la vida deportiva, sino que se pueden generalizar hacia algunos otros campos, sobre todo formativos y extraescolares. Sara. Qué importante esto que acabas de mencionar, Israel. Incluso me estaba recordando ya, si estoy equivocada, corrígeme, en estos últimos Juegos Olímpicos ya se permitió también que estuvieran en algunas competencias personas trans. Es correcto, sí, ya se permitió, y obviamente pues se dio de determinada forma, ¿no? Y bajo ciertas circunstancias, lo cual es importante precisamente para ir dando cabida no solo a esta diversidad funcional, si lo podemos llamar de esa manera, en el caso de la discapacidad, sino también a aquella diversidad que tiene que ver con cuestiones de género. Damaris, ¿qué más nos podrías agregar al respecto? Pues a mí me gustaría invitar a todas las personas que nos escuchan a que no se limiten, a que practiquen alguna actividad física de su agrado, que pues ahora sí que intenten realizar cualquier actividad física para que vean cuál es la que más les gusta y que no dejen de hacerlo, que lo conviertan en un hábito de su vida, porque van a ver que les va a traer muchísimos beneficios. Es importante lo que acaba de decir Damaris, dado que precisamente si combinamos esta parte inclusiva y también la parte deportiva, podríamos ver que obviamente la adquisición de valores pues sería mucho más útiles, porque dado que el deporte promueve el respeto, el trabajo en equipo, la empatía, el esfuerzo, y también si se hace de manera conjunta, tanto en personas con discapacidad, sin discapacidad,
personas, convencionales en términos de género, cisgénero o personas también de la diversidad sexual, pues claro que puede servir como una herramienta de empatía para adaptarse precisamente al mundo deportivo, al mundo escolar, lo cual pues es un reflejo de la diversidad que tenemos dentro de la sociedad. Sara. Por supuesto, y además considerar que en el deporte y con el deporte todos salimos beneficiados, beneficiadas, dado que no solo es la salud física la que se ve enriquecida, sino la misma salud mental, que ya es parte de lo que nos comentaba Damaris. Así es, y además nos permite también potenciar la prevención de conductas de riesgo, las cuales pues no están limitadas precisamente solo a personas sin discapacidad, sino para cualquier otra persona, y esto pues también mejora la educación emocional y las condiciones psicológicas de las personas, porque precisamente nos permite canalizar y verbalizar ciertas conductas, sensaciones, emociones a través del deporte, lo cual pues es sumamente, inclusivo desde el punto de vista que nos permite adentrarnos en el desarrollo holístico de la persona. Damaris. Bueno, pues también los invito a que conozcan sus limitaciones o lo que socialmente se conoce como límites y después los desafíen. Y esto les va a ayudar a que pues lleguen a la cima y superen todos estos llamados límites, entre comillas, que tienen. Es correcto. Pues bueno, creo que el tiempo hasta aquí ha sido nuestro límite. Por lo tanto, agradecemos y fue una maravillosa colaboración con Damaris, con la licenciada Damaris, la maestra Sara Gutiérrez, y para mí es un enorme gusto poderles acompañar, el servidor, el doctor Israel Huerta, en esta edición especial del programa Stay Active y Diverso e Incluyente. Por lo tanto, pues esperamos que este programa haya sido de su agrado y les esperamos en la próxima edición especial de alguno de estos programas. Damaris. Encantada de estar aquí, también los invitamos a escuchar todos los episodios completos de Stay Active para que pues se empapen de esto de actividad física, de deporte, de ejercicio y que puedan aprender más. Stay Active, actividad física en pocas palabras. Y por otro lado, también les invitamos a que continúen escuchando los podcasts de Diverso e Incluyente, en el cual participamos el doctor Israel y su servidora, Sara Gutiérrez. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Radio Cooks presentó Podcast Edición Especial.